El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, trae un mensaje de reflexión a todos nosotros y que es una batalla diaria. El libro de Gálatas capítulo 5, verso 16 dice la palabra de Dios: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y aquí un tema muy importante, interesante, es que tenemos una lucha diaria que cada día tenemos que enfrentar y a veces no podemos nosotros dominarla ni poder presentar resistencia a esta lucha diaria que tenemos en cuanto a los deseos. Los deseos pueden ser terrenales, los deseos pueden ser carnales, los deseos pueden ser sexuales, pero esos deseos siempre van a estar ahí porque nuestra naturaleza pecaminosa siempre va a estar aquí. Entonces nosotros a diario tenemos que luchar con este tipo de deseos que muchas veces se desbordan, muchas veces no aprendemos a dominar, a gobernarlos, y muchas veces cedemos a la influencia o a la misma deseo de lo que son los deseos carnales o los deseos terrenales de la vida. Y lamentablemente a veces nosotros no tenemos esa capacidad, esa potestad, esa facultad para poder dominar y poder resistir aún nuestros propios deseos carnales, porque a veces en ocasiones nosotros no sabemos interpretar que a veces son nuestros deseos carnales, a veces pensamos que son nuestras propias decisiones, pero siempre tenemos que estar nosotros a la lista, atentos a lo que puede acontecernos. El profeta dice la escritura que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Es por eso que nosotros siempre tenemos que estar atentos, alerta a lo que nuestro ser desea, a lo que nuestro pensamiento quieren. Recuerda, el apóstol Pablo dice: no satisfagáis los deseos de la carne, y él dice: a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne, nuestros deseos son los que a diario presentan batalla, pelea, una continua lucha con nuestro propio ser interior. Pero quiero compartirte un tema muy interesante, 3 requisitos, y uno de ellos es la oración. El maestro dice, interesante, orando en el monte Getsemaní, él dice la escritura, recuerde lo que está diciendo la escritura, que él estaba en oración, orando, y él decía: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice la escritura que cuando él regresó, dice la escritura, los encontró durmiendo. El libro de Mateo dice que los encontró durmiendo a los discípulos, y él le dijo: ni siquiera han podido orar conmigo una hora. Orad, velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad, la carne es débil. Y nota algo muy interesante: tenemos que orar. La oración fue una parte importantísima en cuanto a la hora de presentar defensas, aún con nuestros propios deseos carnales, sexuales o terrenales. La oración es uno de los requisitos, es una práctica indispensable que todo creyente tiene que hacer. No de vez en cuando, es algo que tiene que estar continuamente, porque la oración es lo que te va a mantener. La conexión es cuando tú te conectas con el Padre. La oración es el momento de la intimidad con Dios, donde tú te doblegas, donde tú te quebrantas, donde tú te humillas y estás pidiendo la fortaleza del Señor. Lucas capítulo 22, dice la escritura, cuando terminó de orar, el verso 41, 42 dice: cuando terminó de orar, dice, los ángeles del cielo vinieron para fortalecerle. La oración, hermano, cuando usted ora, cuando usted tiene tiempo de oración, número uno, usted se va a sentir bien con usted mismo. Usted se siente como poderoso porque hay algo fuerte, hay algo glorioso que desciende cada vez que tú terminas de ese tiempo de intimidad con el Padre. Y dice la escritura que el maestro terminó de orar, dice que los ángeles vinieron para fortalecerle, para darle fuerza, para darles ánimo. Muchas veces nosotros cedemos y somos vencidos por nuestros deseos terrenales porque no estamos orando a diario, continuamente, y nosotros necesitamos estar en intimidad con el Padre, necesitamos oración, necesitamos estar continuamente doblegando y luchando. Yo sé que la oración representa muchas veces una lucha, una negación para nosotros mismos, porque luchamos en ese tiempo con nuestra propia carne, nuestra propia naturaleza, pero nosotros tenemos que aprender, hermano, a dar el paso, ese paso a que a nosotros nos va a llevar a la victoria. Cada persona, cada creyente que tiene un tiempo de intimidad con el Padre, que ora, que se encuentra, que recibe la fortaleza, que recibe la bendición, la protección en el momento de la intimidad, es un creyente victorioso, es un creyente que no fácilmente va a ceder a los deseos terrenales, carnales, sexuales que tú puedas pasar. Pero lamentablemente estamos luchando a diario y muchas veces nosotros somos vencidos por estos propios deseos. Pero aquí te estoy compartiendo el día de hoy es que la oración es
un requisito indispensable para vencer a nuestros deseos carnales, a nuestros deseos terrenales, a nuestros deseos sexuales. La oración te da la victoria, la potestad para que tú puedas resistir, para que tú puedas vencer al enemigo. Número 2, Colosenses capítulo 3, el verso 16 dice: y la palabra de Dios habite, more, abunde en nuestro interior. Mire, un corazón vacío es un corazón que no tiene nada, un corazón que no se alimenta a diario de la palabra, que no se llena, que la palabra de Dios, recuerde lo que dice Hebreos capítulo 4, el verso número 12, que la palabra es más cortante, que es como espada de doble filo, que desciende las intenciones del corazón. El apóstol Pedro, él dijo, dice la escritura, dice: aquí en iglesia solamente tú tienes palabra de vida eterna. La palabra de Dios es nuestro alimento, nuestro sustento. Cuando tú te llenas, cuando te dedicas un tiempo para la lectura, te estás llenando de la presencia de Dios. Ese es en ese momento cuando recibes fortaleza, porque lo que tienes ingresado, lo que tienes sembrado en tu corazón, bajo lo que tú tienes, es eso lo que te va a dominar, lo que te va a dirigir. Las decisiones que tienes que tomar, lo vas a tomar apegado a la palabra de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo dice: la palabra de Dios abunde en vuestros corazones, que la palabra de Dios viva, que la palabra de Dios se enseñoree, que tome lugar de tu alma, de tu espíritu, aún de tu cuerpo. Cuando tú estás lleno, no hay un lugar, no hay un chance, no hay una puerta abierta para que tú puedas satisfacer estos deseos terrenales, carnales, sexuales, que a diario nosotros estamos luchando, y cada día la lucha es fuerte. Pero si nosotros hacemos lo que es correcto, si nosotros llevamos a la práctica esto que nosotros necesariamente tenemos que hacerlo, porque no es opcional, eso es algo que nosotros tenemos que practicarlo. La oración es algo que a nosotros nos llena de Dios, la oración es algo que a nosotros nos fortalece, la palabra de Dios es algo que a nosotros nos llena, la palabra de Dios es a lo que nosotros nos da esa fuerza interior para resistir, para decir que no, aunque tu carne quiera, aunque tu deseo quiera, vas a tener esa fortaleza, ese escudo para no poder resistir y decirle: vamos a la carne, vamos a satisfacerla. Por eso el apóstol Pablo dice: el espíritu está dispuesto. Jesús dijo: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y note algo muy interesante. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, dice: haced morir lo terrenal en vosotros. Tercer requisito interesante, importante y indispensable para todo hijo de Dios que está luchando a diario con los deseos carnales, terrenales y sexuales. Haced morir los deseos terrenales, carnales en nosotros. ¿De qué me está hablando, pastor? Le estoy hablando de que debe haber continuamente a diario una renuncia. Aunque tu ser interior, con tus deseos carnales, terrenales, sexuales, te lleven a empujarte, influencia, y quisieran hacerlo y satisfacerlo y llevarlo a la práctica, entiende algo: hay que renunciar, hay que negarse, y ahí te va a costar. Pero cuando tú estás lleno de oración, cuando tú estás lleno de la palabra, no se te va a presentarse problemas, no va a ser una dificultad a la hora de decir que no, a la hora de satisfacer tus deseos, no, porque estás lleno, estás fortalecido, estás agarrado de Dios. Y cuando eso sucede, no vas a permitir que tus deseos te dominen, te gobiernen. Y es por eso que a diario nosotros tenemos que renunciar a los deseos, cualquier deseo que se te aparezca. Es obvio, deseos que son netamente naturales, terrenales, que te pueden llevar a que tú desobedezcas a Dios o peques delante de la presencia del Señor. Ese es algo que nosotros a diario tenemos que hacerlo. Somos llamados a nosotros a diariamente a renunciar y a no satisfacer los deseos. Es por eso que el apóstol Pablo dice: haced morir en vosotros lo terrenal. Y eso implica renunciar. Eso implica renuncia, una renuncia a nuestros deseos. Eso es una renuncia que nosotros necesitamos hacer y practicar a diario. Por eso es muy importante que entendamos que nosotros, que todo hijo de Dios, tenemos que llevar este tipo de prácticas que son indispensables. No es algo que yo lo puedo hacer de vez en cuando, o cada mes, o cada 15 días. No, la oración es a diario, la lectura de la palabra a diario, hacer morir lo terrenal, renunciar a uno mismo. Son cosas a diaria que nosotros tenemos que hacer. Bendiciones, que el Señor les bendiga.